Hola. Gracias, Patito. Ya, ¿qué estuvimos viendo? ¿Cuál era nuestro tema? ¿Qué estamos estudiando? Que vamos a estar por lo menos 2 clases más, esta y otra más. Estamos estudiando la meiosis, pero con detalle. Así que para allá vamos. ¿Ya? Vamos a... Ahí voy a compartir con ustedes. Bueno, lo dejé como la meiosis segunda parte y le agregué continuación. ¿Ya? Y al igual que la semana pasada, vamos a comenzar con unas preguntillas. Pero antes nos vamos al objetivo. ¿Ya? Entonces, la meiosis segunda parte, así se llamó la clase pasada, y agregamos a continuación. Vamos al objetivo que es el mismo, explicar el mecanismo de la meiosis en sus aspectos principales y su función en los seres vivos. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Vámonos a las preguntas que nos sirven igual para prepararnos para las pruebas, porque muchas veces uno puede haber estudiado, pero de repente la pregunta como que lo deja, ¿no es cierto?, ahí como medio colgado. Vamos entonces. Ahí está. La número 1, dice, esa es de pregunta de respuesta abierta, no es de selección múltiple como las que vienen. Dice, ¿por qué las fases de cada división de la meiosis se llaman igual que las fases de la mitosis? ¿Por qué se llaman igual? Porque se produce en sí el mismo proceso. Ya, por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, que los centriolos se ubiquen en partes opuestas de la cerviz. Exactamente. ¿Su nombre cuál es? Disculpe que siempre lo escucho y después se me olvida preguntar quiénes son. Soy ¿Su Jeremy, nombre? Jeremy ¿Perdón? Albornoz. De nuevo, que justo hablé yo. Jeremy Albornoz. Ah, ya. Jeremy Albornoz. Ya. Sí, Jeremy tiene toda la razón, ¿no es cierto? Hay muchos hechos que son los mismos que ocurren en la mitosis, eh, en las distintas fases de la mitosis, ¿ya? Pero recordemos que en este caso, ¿cómo se diferenciaban eh, las fases de la meiosis? ¿Cómo las diferenciábamos? Si tenían el mismo nombre que las de la mitosis. ¿Se ¿Se le ponía acuerdan de un eso? 2 al lado? Se le ponía un número romano, porque hay, por ejemplo, hay profase 1 y hay profase 2. Profase 1 romano, profase 2 romano. ¿Y eso con qué tenía que ver? ¿Con qué tenía que ver que tuviese el número 1 romano o 2? Porque la célula se divide 2 veces. Porque hay Ahí- 2 divisiones, ¿no es cierto? Hay 2 divisiones en la meiosis. Muy bien, listo. Gracias, Jeremy. ¿Dudas? ¿Los demás, a ver, en relación a la primera pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. La María Betina, o otras compañeras, ya. Ay, la compañera que me habló recién, ¿cómo se llama? Almendra. La Almendra y el apellido. Peralta. La Almendra Peralta, ya. Ya, veamos entonces. A ver, aquí parece que me están haciendo una pregunta. No, ya, no, María. Ya, María. Vamos a la segunda, dice. Hechos de importancia ocurridos en la primera división de la meiosis son: letra A, duplicación del ADN. Letra B, separación de cromosomas duplicados para formar cromosomas simples. Letra C, apareamiento de cromosomas paternos y maternos. Y letra D, todas las anteriores. Ya. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Cuáles son hechos de importancia ocurridos en la primera división de la meiosis? ¿Se duplica el material genético?
Se separan los cromosomas que están duplicados y forman cromosomas simples. O separarían los cromosomas paterno y materno. ¿Todas las anteriores? Todas las anteriores. A ver, los demás. Una compañera dice que es la D. ¿Y los demás? Yo igual digo que es la B. Otro compañero. Jeremy, ¿tú dices que es la B? No, fue otra persona. Ah, fue otra persona. Ya, perdón, por eso estoy preguntando también, si no me cabía la duda. Ya, a ver, ¿y los demás? Hay 2 personas que han dicho, 3 con uno que me escribió ahí, que también dice que es la B. Se separan los cromosomas duplicados para formar cromosomas simples. Eso es. Producto de la primera división aparecen cromosomas simples. No, No. Así que descartada. ¿Se duplica el ADN en la primera división de la meiosis? sí, ¿Se duplica el ADN? ¿Seguro? Sí. ¿Y la interfase cuándo ocurre? ¿Antes o durante la meiosis? Porque en interfase es cuando se duplican. Se duplica el ADN o, ¿no es cierto?, o se replica, ¿no es cierto?, el material genético. Ya. Ni A ni B son correctas. Por lo tanto, ¿qué posibilidad me queda? la C. La C. El hecho de importancia que ocurre, ¿no es cierto?, entre los cromosomas paternos y maternos de esta célula es que se aparean. ¿Y a qué se refería que se apareaban? ¿Qué significa aparear? Intercambio en material genético. No, a ver, ¿qué significa aparear? Juntar, Claro, en este caso, no, sí, se aparean para poder tocarse y juntarse finalmente. ¿Ya? Pero el apareamiento básicamente es que se acerquen y casi se toquen. Porque el que ya lleguen a tocarse tiene otro nombre. La biología en eso es jodida, ¿no es cierto? Tiene cada cosita, cada detallito tiene nombre, ¿ya? Bueno, así que, ojo, todavía no tenemos claro, la gran mayoría, que el material genético no se duplica durante la división celular, sino que se duplica antes. ¿Ya? Se duplica antes del material genético. Si no hay duplicación del material genético, no se da inicio a ninguna división, ¿ya? Ni mitosis ni meiosis. Y en este caso, en la meiosis, ¿cuándo se van a separar los cromosomas que están duplicados? ¿En la primera división o en la segunda división? ¿En la segunda división? En la segunda división, ¿ya? Entonces, por eso, por descarte, eliminamos la A y la B y nos queda la C, ¿ya? Entonces, así es como es la idea de trabajar, ¿no es cierto?, las preguntas de selección múltiple. Primero entender lo que me están preguntando y después analizar cada una de ellas para, por descarte, ir eliminándolas. ¿Listo? ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ya. Vamos a la otra. Vamos a la segunda. De repente aquí hay ruido, yo estoy sola, pero están mis perras y son medias locas. Ya. Así que si escuchan gruñido, son ellas, no yo. Vamos a la segunda, dice. El entrecruzamiento es, letra A, el acercamiento de cromosomas homólogos, el acto de tocarse cromosomas homólogos en algunos puntos. C, el fenómeno en que los cromosomas homólogos intercambian ADN. Y D, la reducción del número de cromosomas de una especie. Me comí ahí el 1. ¿Ya? ¿Cuál es la alternativa correcta? C. Se dice el compañero. A ver, los demás, ¿qué dicen?
¿Qué C, dices, profe. Noé? A ver. Ya, la almendra también dice que es la C. Ya, los demás, a ver. Bueno, es correcto, ¿no es cierto? El fenómeno, el entrecruzamiento es el fenómeno en que los cromosomas paterno y materno, que son cromosomas homólogos, ellos son homólogos. ¿Por qué son homólogos? Porque tienen el mismo tamaño, la misma forma, llevan los mismos genes, ¿ya? En que intercambian, ¿no es cierto?, material genético, ADN, ¿ya? Y resultan cromosomas, ¿no es cierto?, distintos de los que iniciaron el proceso, ¿ya? Así que la C es la correcta, ¿ya? Veamos acá. Y la última dice, la número 4, si células humanas se dividen por meiosis, significará que células humanas, células, ¿no es cierto?, nuestras, se dividen por meiosis, significará que al inicio de la primera división se apreciarán 46 cromosomas simples en las células. ¿Ya? B. Se verán 4 centriolos, 2 que se dirigirán a cada polo de la célula. C. La membrana nuclear empezará a desaparecer de todas las anteriores. ¿Cuál es la correcta acá? ¿Cuál es la correcta? Yo me equivoqué acá. Me equivoqué. Me equivoqué. En la B, ¿no? Ya. O sea, me refiero a que por la equivocación que deberían ser, se verán 2 centriolos, 2 que se dirigirán a cada polo. O sea, 4 centriolos, 2 que se dirigirán a cada polo, sí. Ya, y yo ahí me equivoqué, ¿por qué? Porque aquí también pasa esto. Yo aquí la hice muy rápido. No sé qué estaba pensando. Ya. ¿Cuál no corresponde? Empecemos por descartar, para que yo le diga, bueno, ¿en qué me equivoqué? A ver, o ustedes me van a decir en qué me equivoqué en esta pregunta. A ver, ¿cuál hay que descartar al tiro? La B. La A. Ya. La A. La A. Al inicio de la primera división se apreciarán 46 cromosomas simples en la célula. Cuando comienza la división que sea mitosis o meiosis, ¿cómo están los cromosomas? Duplicados. Duplicados. Entonces, yo tendría que ver, aquí me equivoqué, podría haber puesto duplicados y ahí habrían sido todas las anteriores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la meiosis también comienza a desaparecer la membrana nuclear o la membrana del núcleo. Pues ahí yo me traspapelé y puse, o bien yo podría haber puesto en vez de todas las anteriores, B y C. También es la otra posibilidad. ¿Ya? Porque esta, así tal cual está, esa se descarta al tiro. Pero estas dos están dentro de la posibilidad. Entonces, yo me equivoqué. O bien tendría que haber puesto duplicado aquí, o bien aquí tendría que haber puesto B y C. Así que antes de subirle el PPT, tengo que corregir esta pregunta, porque está con errores. Ya, lo lamento, disculpen. Ya, bueno, preguntas. ¿Qué cosa no se ha entendido de lo que hemos dicho hasta acá? ¿Dudas? Profe, yo no entiendo la C. La C. Lo que pasa es que, acuérdate que cuando se produce la división celular y los cromosomas empiezan a moverse, ya, estos cromosomas están al interior del núcleo y para que ellos se puedan mover, se pueda formar, ¿no es cierto?, las fibras del uso, la membrana nuclear tiene que desaparecer. Entonces, se supone que
sobre todo al inicio, ¿no es cierto? Al inicio es cuando, al inicio de la meiosis, empieza a desaparecerse la membrana nuclear. Esto es al inicio de la primera división y luego al inicio también de la segunda división. ¿Ya? Entonces, ahí empieza a desaparecerse la membrana nuclear. ¿Ya? Por eso, acuérdate que los cromosomas se van a mover. Acuérdate que se desplazan, aparte de los cromosomas se mueven, las fibras del huso van creciendo y se ubican, ¿no es cierto?, como en la zona central de la célula. Entonces, el núcleo en general se desintegra y eso implica que la membrana nuclear también desaparece. Ahora, posteriormente, se vuelve a armar. Eso es como lo extraordinario, ¿ya? Qué bueno que me había preguntado. No sé si le quedó algo más claro o quedó igual. Ojalá que haya entendido. No, no, sí, sí se entendió. Ya, vamos ahora, vamos a continuar entonces con la meiosis. Aquí, espérame que se me pegó acá. Ahí. Y aquí recordemos, lo leen en un par de segundos. Esto mismo lo tomé de la clase pasada, ¿no es cierto? Ya. Entonces, hay varias cosas que recordar, ¿no es cierto? Que ocurren dos divisiones en la meiosis, dos divisiones seguidas. Antes de la división, ¿no es cierto?, se produce una interfase donde se duplica el material genético. En la primera división ocurren, ¿no es cierto?, los hechos más importantes de toda la meiosis, que es reducción del número de cromosomas y que se combina la información genética. Luego en la segunda división hay repartición en partes iguales solamente, ¿no es cierto?, del ADN. No ocurre nada más extraordinario en la segunda división. La segunda división es más simple en ese sentido, ¿ya? Al final de la meiosis, decimos, aparecen 4 células que son haploides, es decir, que tienen la mitad de la información genética, pero además, entre ellas, como se combinó el material genético, son distintas, y las células que se van a dividir por meiosis, decíamos que eran las llamadas células, ¿no es cierto?, germinales. ¿Listo? Ya. Sigamos entonces. Nosotros estábamos viendo, habíamos empezado a hablar acerca de la primera división de la meiosis. Pero antes de eso nosotros dijimos que cada una de estas divisiones a su vez se volvía a dividir y se dividía en fases. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Luego, la segunda división, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, ¿no es cierto?, que era la final, hasta que aparecían las 4 células. Bueno, y aquí está lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Luego de cada división se produce también, o sea, se divide el núcleo y acompañado, ¿no es cierto?, va la división del citoplasma. Eso es la citodiéresis o citocinesis. Recordemos, ¿ya? Entonces, cuando se divide, además del núcleo y la citodiéresis, y el citoplasma, obtenemos como producto de estas dos células. Luego, ¿no es cierto?, esas dos células se vuelven a dividir y ambas van a pasar por todas estas etapas, donde se divide el núcleo y acompañando a la división del núcleo, la división del citoplasma. Y al final aparecen las 4 células, ¿ya? Entonces, nosotros nos habíamos quedado acá, ¿ya? Y habíamos dicho además que esta profase 1 se volvía a subdividir en 5 subfases, pero nosotros solamente las mencionamos, no vimos específicamente qué es lo que ocurría en cada una, ¿ya? Bueno, ahí está primera división y ahí está lo que yo les mencionaba, ¿ya? Se divide, ¿no es cierto?, en estas 5 fases, leptoteno o con A también termina, paquiteno, diacinesis, cigoteno, diploteno, ¿ya? Ahora, esta profase 1, voy a retroceder, dentro de lo que es la meiosis, es la etapa o la fase más larga de la meiosis, ¿ya? Bueno, ¿por qué dice acá que es exclusiva? Porque en ella ocurren hechos muy importantes, ¿no es cierto?,
cómo es que se apareen, decíamos, los cromosomas y se produzca el entrecruzamiento. O sea, ¿para qué se aparean los cromosomas? Para que intercambien segmentos de ADN, es decir, se produzca esta recombinación del material genético, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, esta profase va a llevar a que los cromosomas, después de la profase, se va a reducir el número de cromosomas a la mitad, ¿ya? Bueno, y algunos hechos más que ocurren en esta profase 1, ¿no es cierto? Desaparece la envoltura nuclear, ¿ya? Se desintegra. No es que desapareció y no la volvemos a ver, la vamos a volver a ver. Pero, ¿no es cierto?, para que se dé inicio a la primera división y por lo tanto la profase 1, la envoltura nuclear se tiene que desintegrar. La cromatina, este material que forma a los cromosomas, ¿no es cierto?, se está condensando precisamente para que se formen ellos, ¿ya? Y también empiezan a aparecer estas especies de hilos, ¿no es cierto?, estos filamentos que constituyen el uso acromático. Ahora, ese conjunto de hilos, que luego se van a unir también a los cromosomas, son lo que nosotros llamamos el uso acromático. En el caso de la mitosis le llamamos uso mitótico también, y en el caso de la meiosis también le podemos llamar uso meiótico, porque ocurre o se forma en la meiosis, ¿ya? Bueno, y que van a quedar de extremo a extremo de la célula posteriormente, como desde los polos, ¿no es cierto?, donde están ubicados los centriolos, ¿ya? Como mencioné acá. Bueno, y aquí hay una imagen que ustedes me podrán decir, ya sabemos que de la profase 1, ya. Es necesario que me describan ahora, que me describan esta imagen que aquí aparece. Ya, ¿qué es lo que ocurre en esta profase 1? Observado ahí. Los centriolos se empiezan a mover hacia los polos. Correcto. Después, esto, los que saben English, dice nuclear, no sé cómo se pronuncia. Envelope, no sé. Y bueno, dice que se fragmenta, se está rompiendo. Estos pedazos son de la envoltura nuclear. Ya se está rompiendo esta. Ya. ¿Qué observamos acá? ¿Qué son estos? ¿Qué observamos? Voy a cerrar aquí. Esto. ¿Qué me está mostrando esa imagen? Cromosomas. Cromosomas. ¿Cómo se encuentran? Unidos. Ya. Primero están apareados. Están cromosomas apareados. Eso significa que se acercaron y se unieron y están muy cercanos a todo lo largo de ellos. Ya. Ahora, ojo, no se va a aparear este cromosoma con este otro. ¿Por qué? No son homólogos. No tienen la misma forma, el mismo tamaño, no llevan los mismos genes. Aquí se aparean cromosomas que son homólogos. Y uno es de origen paterno y el otro de origen materno. Lo mismo acá. ¿Ya? Cromosomas apareados. ¿Ya? Segundo, aparte de estar apareados, se están tocando en algunos puntos. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Cuántos cromosomas tiene la célula madre? La célula que, digamos, se está dividiendo. ¿Cuántos cromosomas tiene? O la especie cuyas células se están dividiendo por meiosis en este ejemplo. ¿Cuántos cromosomas son originalmente? ¿Cuántos son? 4. 4. A ver, ¿qué me indicaban los colores? Los cromosomas simples. Ya, ¿están los cromosomas simples acá? No, cada cromosoma está duplicado. Ese es un cromosoma duplicado. Ese es otro cromosoma duplicado.
ese es otro cromosoma duplicado, ese es otro cromosoma duplicado, ese es otro cromosoma duplicado, otro cromosoma duplicado. Por eso estamos diciendo, se aparearon, cromosomas apareados. Uno, vamos a decir que los azules son los cromosomas paternos y los rojos los maternos. Están apareados. Entonces, ¿cuántos hay? Esta especie, ¿cuántos cromosomas tiene? 8. Ya, contemos. Este es 1. Y ese, ustedes me van enumerando. Yo digo el primero, 1. Este otro es el número 2. 2. Este otro, 3, 3. Este otro, 4, 4. 5, 5 y 6. 6. 6. O sea, tiene 6 cromosomas. O sea, la especie es 2n igual a 6. Ya. Ahora, recuerden, a ver, acá me estaban hablando en el... si ustedes se han dado cuenta, yo no solamente estoy trabajando con la cantidad de cromosomas de la especie humana, estoy trabajando con distintos números de cromosomas. Y cuando se dibujan los cromosomas, sobre todo, trabajamos con ejemplos donde las células tienen menor cantidad, porque va a ser difícil que veamos 46 cromosomas aquí apareados, ¿me entienden? ¿Ya? Bueno, así que en este ejemplo, en el ejemplo que estamos colocando del esquema, tiene 6 cromosomas la especie. ¿Ya? Ahora, voy a hacer la pregunta del millón. Bueno, aquí estamos recién en la primera división y específicamente en la profase 1. Cuando termine toda la meiosis, ¿cuántas células van a resultar? ¿Cuántas células se van a formar? 4. 4. 4. ¿Cuántos cromosomas van a tener cada una de esas 4 células? 3. ¿Qué dicen los demás? ¿Tiene la razón el compañero? No sé. ¿A qué se refiere con que se reduzca el número de cromosomas a la mitad? A esto. El proceso de la meiosis me causa esto, que las células que resultan al final tienen solo la mitad que la célula madre. O sea, esto va a ser n igual a 3. Porque a estas células se le redujo el número de cromosomas a la mitad. Pero antes de que se reduzca el número de cromosomas, ya, los cromosomas se aparean, eso quiere decir que se acercan, se tocan en ciertos puntos e intercambian ADN. Entonces, el que se acerquen es el apareamiento. El que se toquen se llama sinapsis. ¿Ya? Y el que intercambia en pedacitos es lo que se llama entrecruzamiento. Claro que suena feo decir intercambio en pedacitos. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Preguntas. Porque ahora nos vamos a ir muy rápido y nos queda poquito tiempo. Preguntas. No, ya, sigamos. Bueno, ¿y aquí qué está mostrando esta imagen? El entrecruzamiento. ¿Ya? Bueno, y aquí está lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho delante, los cromosomas se agrupan por pareja, ¿no es cierto? Los cromosomas homólogos, se produce el entrecruzamiento sobre donde se intercambia ADN, ¿ya? Las nuevas cromátidas que se obtienen, ¿no es cierto?, son distintas porque se mezcló el material genético, ¿ya? Antes o tenían solo ADN materno y los otros tenían solo, ¿no es cierto?, ADN paterno. Ahora, después del entrecruzamiento, los cromosomas van a tener material genético paterno y materno, por lo tanto son nuevas cromátidas, ¿ya? Ahora, ¿no es cierto? Una vez que esto ocurre, ya estamos como hacia el final de la profase 1, y estos cromosomas, ¿no es cierto?, se van a empezar a unir a las fibras del uso,
a través de su centrómero y se van a empezar a ubicar en el centro de la célula. Y ahí, ¿no es cierto?, vamos a llegar a lo que es la profase. Bueno, observemos aquí esta imagen que yo puse. Aquí esto sería lo que le llaman profase temprana, al inicio de la profase 1, ojo, si la primera división es profase 1. Ya aquí en esta imagen que yo encontré que me gustaron estos monitos, no decía profase 1, pero como dice, primera división es profase 1. ¿Ya? Se aparean, luego una vez que se aparean, ¿no es cierto?, van a intercambiar segmentos de ADN y ese va a ser el resultado, cromosomas distintos. Y luego estos cromosomas se van a ir uniendo a las fibras del huso y se van a ubicar en la línea del ecuador. Por lo tanto, ya aquí está empezando a finalizar, por eso dice profase 1 tardía, está empezando a finalizar, ¿no es cierto?, la profase y se inicia la metafase 1. Aquí debería salir eso. Metafase y aquí profase 1, así como también acá. ¿Listo? Entonces, una vez que intercambian pedacitos, se empiezan a unir a las fibras en la zona de los centrómeros y se ubican en el ecuador de la célula para que se genere esto que es la metafase. Ya. Y ahora, miren ustedes, ahí están los 6 cromosomas. Todavía no es cierto, están muy cerca estos cromosomas. Todavía incluso algunos se pueden estar tocando en algunos puntos. ¿Ya? Entonces, durante la metafase 1, los cromosomas homólogos unidos por pareja se disponen en el plano o placa ecuatorial de la célula. Ahí están. ¿Listo? ¿Qué va a pasar luego de esto? ¿Qué ocurre luego? Ah, esta es una I, por si acaso, es un 1 romano. ¿Qué es la letra esa? Ahí, 1 romano. Ya. ¿Qué va a pasar luego de esto? Que estos cromosomas, recordemos, ¿cuántos cromosomas hay aquí en total? Acá. 6. 6. Y recordemos que cada uno está duplicado. ¿Qué les va a pasar luego a estos cromosomas que están muy cerquita y tocándose ahí, y ubicados en la línea del ecuador? Eso es lo característico de las metafases. ¿Qué les va a pasar luego? ¿Se van a ir a los extremos? Se van a separar y se van a ir a los extremos. ¿Cuánto se va a ir para cada polo? La mitad. 3. 3 y 3. Ya. Y luego vamos a entrar, ¿no es cierto?, a lo que corresponde a la anafase 1. Que ahí también la vamos a volver a arreglar ahí porque cuando lo anoté quedó como L. Ya. Anafase 1. ¿Ya? En la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos arrastrados por las fibras del huso acromático y se van hacia polos opuestos. A diferencia de lo que ocurría en la mitosis, en la anafase 1 los cromosomas, ¿no es cierto?, están duplicados. ¿Ya? No están separadas de sus cromátidas. ¿Listo? Bueno, ahí está la anafase 1, ¿no es cierto? Se doblan un poquito, orientan su centrómero hacia los polos opuestos, ¿ya? Y ahí se notan, si ustedes se fijan, estos 3 cromosomas son distintos de estos, información genética diferente, pero cada uno de estos está duplicado. Aquí hay 3 duplicados y aquí hay 3 duplicados. Lo otro importante que aquí no se menciona es que estos cromosomas se ubican al azar. Esto es al azar. O sea, este podría haber quedado acá. Y luego, cuando se repartieran sería distinto, este azul quedaría acá. ¿Ya? Esto es al azar. La disposición de los cromosomas en la línea del ecuador es al azar. Si van a quedar tantos paternos hacia el polo norte, tantos maternos hacia el polo sur, es al azar. Y eso también colabora con que se mezcle más todavía la información genética. Y eso también tiene un nombre, otro nombre más. ¿Ya? Bueno, y luego de la anafase, ¿no es cierto?, estos cromosomas se van bien hacia los extremos y van a empezar a constituir núcleos. Y se produce, ¿no es cierto?, la telofase. Se produce la telofase.
En la telofase 1, los cromosomas han llegado a los respectivos polos, se empieza a formar la envoltura nuclear, se empieza a formar de nuevo la membrana nuclear y se van a definir claramente dos núcleos, ¿ya? Y cada uno de estos núcleos, ¿cuántos cromosomas va a tener? ¿Cuántos cromosomas tendrá? ¿Cuántos va a tener? 3. 3, pero duplicados. ¿Listo? Y ahí los tenemos. Ahí están, estos pedacitos son, ¿no es cierto?, muestran que se está formando la membrana nuclear y, ¿no es cierto?, acompañando a todo esto, bueno, ya se desaparecieron las fibras del uso. ¿Y qué otra cosa le está pasando a la célula? Si observamos aquí, ¿qué otra cosa le está pasando aquí? Miren. Se está Acompañando. dividiendo En Eh, células hijas. la membrana El celular. citoplasma, no solamente, también la membrana celular, ¿no es cierto? Cosa que cuando termine toda la telofase van a quedar ¿cuántas células independientes? 2. Y cada una va a quedar con cromosomas duplicados, ¿no es cierto? Pero estos son distintos a estos otros, ¿ya? ¿Listo? Bueno, ¿cuántas células se formarán? 2. 2. ¿Con cuántos cromosomas cada una? No. 6. 1. ¿Cómo que 6? Ese es 1. Recuerden que está duplicado, pero todavía están unidos, estas cromátidas todavía están unidas, no se han separado. ¿Cuándo se van a separar estos? ¿Cuándo se separan? En meiosis 2. En la segunda división de la meiosis. Ahí sí que tenemos cromosomas simples, pero al final de la primera división tenemos cromosomas duplicados. ¿Cuántos cromosomas tenía la célula madre? Me adelanté con la pregunta. ¿Cuántos 6. cromosomas? 6, ¿no es cierto? Y bueno, eso sería en cuanto a la primera división. Y ahí está la segunda división. Miremos acá. Ahí están las células que se van a formar, cada una con 3 cromosomas. Claro, en este dibujo que yo coloqué, no se nota, ¿no es cierto?, la diferencia en cuanto a que estos cromosomas son distintos a estos otros. Ya aquí es más general todavía. Entonces, ¿qué va a pasar luego? Se va a desarmar la envoltura nuclear, va a aparecer, ¿no es cierto?, los otros centriolos, aparecen las fibras del uso, eso es la profase 2. Luego, al final de la profase 2, ya se ha desarmado totalmente la membrana nuclear, los cromosomas empiezan a ir al centro del ecuador y se da inicio a la metafase 2. ¿Qué pasó en metafase 2? Los cromosomas se ubicaron en la línea del ecuador, ya, en las dos células. Terminando esto, ¿qué ocurrió? ¿Qué observamos aquí? Ya estamos en anafase 2. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se Los, genera la anafase 2? los cromosomas se separan. Cuando los cromosomas duplicados, y aquí tenemos una célula y otra célula que le está pasando lo mismo, sus cromosomas duplicados se separan. Y ahí se reparten, ¿no es cierto?, en partes iguales. Y finalmente llegamos a lo que es la telofase 2, donde se empiezan a formar membranas nucleares alrededor de cada grupo de cromosomas. Esto es en una célula y esto en la otra. Y al final cada una va a formar 2 células y en total vamos a tener 4. Y así es como finaliza, ¿no es cierto?, la... Cabatito, estamos terminando. Termina la meiosis. ¿Listo? Entonces, veamos acá. Estamos pasados. Bueno, ahí está entonces la segunda división de la meiosis. Y aquí hay unas preguntas repetidas, fíjense ustedes, porque hay cosas que son súper importantes tenerlas claras. Así que la otra clase, ahora sí que vamos a empezar con estas preguntas y las vamos a revisar. ¿Ya? ¿Listo? Y espero que todas las dudas que tengan, ¿no es cierto?, todas las dudas que tengan las aclaremos en la próxima clase. ¿Listo? Ya, niños, que estén